Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva semana, estudiantes. Hoy es día lunes y me alegro de que estemos nuevamente conectados para esta clase. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es un documental muy importante que nos habla acerca de la historia de la ética. Bienvenidos. Vamos a iniciar con una introducción y vamos a explicar un poco acerca de la historia. La historia de la ética es tan antigua como la historia del hombre. El más primitivo de los homos tenía la idea de lo bueno, lo justo, el deber y la virtud, buscando la manera de determinar y justificar sus acciones. Aquí nos referimos más que todo al hombre, ¿verdad? Ya de que en aquel tiempo, pues, el hombre era un término llamado Homo sapiens. El hombre fue adquiriendo a través de la historia una evolución, un desarrollo, así como desarrolló también lo que es el lenguaje. También fue educándose para poder ser parte de una sociedad en la cual pues buscó transformarlo en una persona en el cual tenga lo que es valores y al mismo tiempo el hombre buscó cómo producir también, cómo valerse de muchos medios para poder subsistir. En este caso podemos hablar, remontarnos en el mundo antiguo, allá hace 4.500 años antes de Cristo. Si nos referimos a lo que es la comunidad primitiva, los primitivos tenían la preocupación por determinar lo que era el bien o el mal, aplicando un conjunto de valores y principios, así como también normas concretas que en caso de infringirlos suponía un castigo. Bueno, podemos saber de que los antiguos primitivos tenían sus ritos, tenían sus tradiciones, también tenían sus leyes, sus normas. Y pues como podemos ver, el ser humano en aquel tiempo, como vivía en un estado de barbarie primitiva, no tenía mayor conocimiento más que con el que había desarrollado, ¿verdad? Y cuando infringía pues una norma era un castigo. El castigo podía ser pues decapitado, podía ser un sacrificio humano, podía ser pues, ¿qué más? Habían varias maneras de castigo, ¿verdad? Que siempre todos llevaban a la muerte. La explicación de lo que está bien o mal se basaba en las leyes inmutables de la naturaleza, creando normas o códigos morales marcadas por la tradición. Pero allá hace 400 años antes de Cristo, desde el antiguo Egipto, casi 4.000 años antes de Cristo, la sabiduría de Amenhotep y las normas morales
son reconocidas en los papiros, como en el Libro de los Muertos. En Mesopotamia, la sabiduría de Hammurabi, rey de Babilonia, en el año de 1750 años antes de Cristo, se encuentran en un monumento legendario de cerámica. Se han recogido las normas morales, derechos y obligaciones de los médicos y de la sociedad. Es el célebre código de Hammurabi. Esto es para referirnos en el capítulo 211 al 227. También en Grecia arcaica, desde el siglo VII, del 2 al 7 antes de Cristo, Homero escribe en la Ilíada y la Odisea sobre la ética del mundo antiguo. Se describen los héroes mitológicos y sus valores desde la fuerza física, la valentía, belleza y habilidad, linaje, así como también sus valores, desde la fuerza física, la valentía, la belleza, la habilidad y el linaje, héroes que aún hoy deberíamos imitar, sobre todo en los valores. Vamos a hablar acerca de los filósofos griegos y decimos que los filósofos griegos que comienzan a especular sobre verdadera virtud, lo verdadero de lo bueno, y concluyen también que lo bueno es toda acción que beneficia a la comunidad y que la virtud es un arte y capacidad de excelencia que permite destacar en algo sobre los demás, ser el mejor y prestar los mejores beneficios a la comunidad. Bueno, para los filósofos sabían pues que lo bueno era considerado como una gran virtud, la cual se podía observar en las acciones que la comunidad tenía, y esas virtudes también eran consideradas como artes y como capacidad, como una excelencia y como algo que da un beneficio a la comunidad, ¿verdad? En este caso, pues sabemos que los pensadores de la Grecia clásica, ellos comenzaron a agruparse de acuerdo a sus filosofías y propuestas, tales como los escolásticos, que distinguían la razón especulativa, es decir, de comprender al ser y la razón, o sea, conocer el deber que cada uno debe de tener para con los demás. Tenemos los sofistas. En caso de los sofistas, nos referimos a los presocráticos. Los sofistas presocráticos, estos filósofos dudaban de los códigos morales del mundo antiguo. Se consideraban a sí mismos como maestros de virtud y afirmaban que frente a la imposición surge la convencionalidad y el relativismo moral. Más claramente, estar de acuerdo más o menos con unos valores que, si no convienen, podemos cambiarlos. Todo esto dentro del marco histórico donde surgen los polis o ciudades-estados que se gobiernan a sí mismos. También surge el concepto ciudadanos, que se agrupan de acuerdo a sus propios intereses, a muchos intereses de clases como la nobleza, la burguesía
baja nobleza y filósofos, los agricultores y comerciantes, y finalmente los extranjeros y esclavos. Estas últimas van desapareciendo, pero al aparecer en algunos grupos de la sociedad actual, habría aceptado y practicado esta posición que va en contra de la misma sociedad. Ahí podemos hablar acerca de pues, estos sofistas. Se consideraban, pues, lo que dice la teoría, ¿verdad?, maestros de virtud. Tenían aquella imposición, tenían ese liderazgo de convencionalidad y relativismo moral. Ellos se creían personas ejemplares, ¿verdad? Y que tenían un liderazgo sobre otros, ¿verdad?, dentro de la misma comunidad o ciudadanía. A ellos se les unía algunos autoridades muy importantes, y ellos estaban siempre en relación con lo que es la nobleza, la burguesía, porque sabemos que algunos servían como de consejeros, otros pues servían también a la burguesía. También se hablaba de una baja nobleza. Cuando hablamos de eso, hablamos de los agricultores, los comerciantes y también algunos extranjeros, incluyendo a los esclavos. Porque acordémonos que habían esclavos libres y esclavos siervos. Algunos esclavos vivían en palacios y servían pues tanto a reyes, virreyes, así como a la nobleza. Y en el siglo III a.C. vamos a hablar de Atenas. En Atenas había otro grupo liderado por Zenón de Sitio en el siglo III a.C. en Atenas. Se habla de los estoicos, que decimos que defienden el orden cósmico. O sea, lo que podemos explicar en este momento es que son los filósofos cosmológicos, ¿verdad? Ellos se referían más que todo a las leyes de la naturaleza, a las virtudes que el hombre tiene de respetar las leyes, ¿verdad? Las leyes del cosmos y de la naturaleza. También hablamos en este apartado acerca de Epicúreo. Los estoicos también participaban en política, pero permanecían indiferentes ante el éxito o el fracaso. Los estoicos promueven y plantean que el hombre también debe de esforzarse por ser virtuoso, por la virtud de actuar conforme al orden cósmico, sin temer a la muerte. Dicen que los hombres deben tener una fría racionalidad capaz de eliminar emociones y sentimientos y aceptar estoicamente lo que les venga encima. En la actualidad, estas propuestas han perdido mucha validez. Bueno, este es el pensamiento de los estoicos, ¿verdad? Tenemos aquí otro personaje importante, filósofo, y es Sócrates, antes de su muerte, allá por el siglo V a.C. Sócrates se remonta al siglo V a.C. y en sus diálogos usa la reflexión como una actitud de búsqueda del verdadero bien. El conocimiento y la sabiduría son imprescindibles para una conducta y actitudes virtuosas.
el autoconocimiento es la base de la moral, ya que la verdad habita en cada uno. Y podemos y debemos imitar y practicar la lección del templo de Apolo en Delfos. Sócrates implanta la mayéutica, el arte de ayudar a la asimilación de los conocimientos y definiciones. Se refiere a las virtudes, que la virtud es única, definiendo las virtudes de la ciencia ética que demuestran la existencia de valores absolutos, como el bien, la justicia y la felicidad. Hasta acá quiero hacer un paréntesis y quiero hablar acerca de lo que es la mayéutica. Sabemos también que Sócrates era pues muy sabio, y podemos ver de que él tenía sus verdaderos métodos. Sobre todo él pretendía siempre enfrentar a su interlocutor, así como lo hacen los abogados. Y podemos ver que en cuanto a la mayéutica, ¿verdad?, tenía su método también del diálogo, en el cual pues pretendía con argumentos, ¿verdad?, llegar a un conocimiento y a un raciocinio, y al mismo tiempo explorarlo para llegar a la verdad, o al mismo tiempo para ejecutar y hacer y descubrir lo interior de cada persona, ya sea descubrir o confesar la verdad frente a un público, ¿verdad?, así como se hace cuando hay un juicio. Y podemos ver de que ese método muy importante que Sócrates utilizó fue exitoso, y hasta hoy en día se sigue poniendo en práctica, ¿verdad? Ahora bien, hablando de los valores, para él es importante y absoluto lo que es el bien, la justicia y la felicidad, y solo se desarrolla con las virtudes de la ciencia ética. Eso lo manifestaba Sócrates. Inmutables para establecer leyes, que son valores que en el hombre puede alcanzar mediante el uso de la inteligencia y la razón. A eso me refiero. Y si se alcanza, el hombre es sabio y virtuoso. La sabiduría suprema distingue los bienes de los males. La intelectualidad moral identifica el saber con virtud y vicio con ignorancia desde esos tiempos de la Grecia antigua, ya que se pensaba que para conseguir una sociedad buena, justa y virtuosa es necesaria también la educación. Tenemos otro filósofo llamado Aristóteles. En el año de 384, nace en el año 322 y muere en el año 384 a.C. Él era un médico, también su profesión de biólogo y también filósofo. Su ética tiene como fin alcanzar la felicidad buscando la sabiduría y usando la razón, ya que en el hombre encontramos una parte apetitiva de deseos, pasiones, y la parte racional. El hombre deberá ejercitar las virtudes
para dominar la parte apetitiva. Bueno, eso era lo que él planteaba, ¿verdad? Aristóteles. También habla de las virtudes se adquieren mediante el hábito, tanto las intelectualidades como las éticas, ya que en el hombre, dice, es un ser social y él lo llama animal político, capaz de vivir y organizar una sociedad. Para Aristóteles, el bien último del hombre es la felicidad, el dinero, la fama y los honores, es decir, el bien perfecto, buscando siempre la autosuficiencia, adquirir virtudes propias, cumplir y desarrollar las funciones propias del ser humano, hasta la excelencia, ya que la felicidad es el ejercicio de la inteligencia. Bueno, aquí podemos observar que Aristóteles también hace referencia a las intelectualidades y que el hombre es considerado como un animal político. Dice que es capaz de vivir y organizarse en una sociedad, pero también habla que la felicidad se adquiere por el dinero, por la fama, los honores y también por el bien perfecto. Este filósofo hace mucha referencia a la inteligencia, ¿verdad? Y es donde él pues hace énfasis en las habilidades que el hombre posee para desarrollarlas. Platón, tenemos otro filósofo llamado Platón, nació en el año 348 y muere en el año 428 a.C. y es considerado Platón como un discípulo de Sócrates. Lleva la ética a nivel de la ciencia y defiende los valores absolutos, como son los siguientes: el bien, la belleza, la verdad. En sus obras más importantes, una de ellas se llama Fedón, y la segunda, La República y el Banquete. Y plantea que el hombre posee alma inmortal, defendiendo el mundo espiritual, el mundo de las almas, y proclama cómo conseguir la purificación mediante las virtudes que deben iluminar siempre la vida humana, es decir, la ética, cómo conseguir la purificación mediante las virtudes que deben iluminarse siempre en la vida humana, es decir, la ética, con, por ejemplo, el esfuerzo físico, la gimnasia, que anula las tendencias negativas y controlar las pasiones, el autodominio en defensa del bien y la razón. Aquí tenemos la primera, y pues él consideraba, ¿verdad?, que el ser humano, el hombre, tiene que desarrollarse físicamente. Aporta la importancia que tiene la gimnasia, ¿verdad?, para controlar, ¿qué? Él mismo lo dice, las pasiones, ¿verdad? El autodominio en defensa del bien y la razón. Y en la número 2 dice la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es una virtud del conocimiento, una inteligencia y la razón para el conocer los deberes, y que debe ser lo que decide cada acto humano. El 3 nos dice el cultivo de las virtudes morales
que es una actitud para realizar el bien. Entre ellas tenemos la fortaleza para dominar los sentimientos en defensa del bien y la razón. En segundo lugar, tenemos la templanza para dominar las pasiones, moderación y autocontrol por la razón. En tercer lugar, tenemos la prudencia, utilizar la razón para alcanzar el bien. Y podemos explicar un poquito, ¿verdad? Sabemos que estos valores son importantes para poder tener una vida humana con ética. Cuando como seres humanos, ¿verdad? Tenemos esas virtudes, como por ejemplo saber controlarnos, tener autocontrol de nuestros sentimientos y tener esa fortaleza, pero también tenemos que defender cuando es algo relacionado al bien y a la razón, ¿verdad? También templanza para dominar las pasiones, todos aquellos deseos. Imagínense que al hombre se le presenta, ¿verdad?, algunas debilidades por el sexo, puede ser por el afán del dinero, podemos autocontrolarnos teniendo templanza para dominar pasiones, prudencia cuando debemos callar, cuando debemos ser prudentes, ¿verdad? Y luego habla de la justicia, que es la virtud de todas las virtudes, la justicia, y que representa aquel equilibrio de las tres virtudes anteriores, ¿verdad? ¿Cuáles son? La sabiduría, ¿verdad?, la fortaleza, la templanza, prudencia, pero la justicia es aún mayor y requiere de todas las virtudes anteriores. Platón también distingue en el alma humana lo siguiente: la racionalidad, que es la capacidad excelsa del hombre instruido; la trascible, la decisión del corazón en acción y el apetito de los deseos y pasiones e instintos. También Platón habla acerca de los diálogos y relata el conocimiento de la vida individual y colectiva. La moral lleva a la felicidad, que es la representación del alma humana para la justicia, y no califica utopía. Tenemos a partir del siglo IV al siglo XV, daremos un largo salto hasta el mundo medieval. Desde el siglo IV al XV después de Cristo, este tiempo es el cual la influencia del cristianismo, que culmina con la presencia de Santo Tomás de Aquino con sus principios básicos. El hombre es creado por Dios a su imagen y semejanza, y depende de él. La felicidad consiste en la unión con Dios. Existe una vida futura y eterna después de la terrenal para vivir en amor, y su ética es practicar la virtud cristiana, y está referido a la fe, la esperanza y a la caridad. Acá tenemos a Santo Tomás de Aquino. Nace en el año de 1225 y nace en el año de 1274.
Es un seguidor de Aristóteles. Une el intelectualismo griego y la doctrina cristiana. Y dice que todo ser obra por un fin. Los seres sin razón no son libres y tienen a su fin movidos por su instinto. Las personas son seres con corazón y voluntad, libres y son dueños de sus actos. Por lo tanto, para alcanzar la felicidad eterna es necesario cumplir nuestros deberes, cumpliendo las leyes naturales que nos indican lo bueno y lo malo, que la razón nos hace diferenciar hasta llegar a la finalidad suprema, la unión con Dios, proclamando que la ética adquiere su sentido último y profundo a través de la religión. Bueno, aquí hablamos de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Y la forma de cómo él presenta lo que es la ética. Recordar que habla acerca de también que el hombre es libre, pero el hombre es libre y puede actuar de una manera buena o una manera mala, pero también habla acerca de que las personas son libres y son dueños de sus propios actos. Para alcanzar pues felicidad, se dice de que él se refiere a que alguien no es feliz si no cumple. Por ejemplo, yo sé mis deberes como ciudadano, ¿verdad? Yo sé mi deber, pero si yo no cumplo mis deberes, no puedo exigir mis derechos, porque estoy faltando a mis deberes. Él lo toma como que la felicidad depende de cómo nosotros nos actuemos, de cómo nosotros cumplamos con nuestros deberes, con nuestras responsabilidades para ser feliz. Y eso se fundamenta, ¿verdad?, en las leyes, tanto naturales así como del ser humano. Al mismo tiempo, pues, es algo que también indica una razón de diferenciar lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿verdad? Yo así lo comprendo, ¿verdad? Y pues Santo Tomás de Aquino acá nos hace énfasis en el cumplimiento de los deberes. Tenemos también ya en la edad moderna, ya acá vamos a hablar del siglo XV al siglo XVIII y nos vamos a referir a Descartes y a Cain. En 1724 y 1804. Descartes separa la razón de la fe y la ética deja de estar influida por la religión. O sea que en mucho tiempo la ética estuvo influida por la religión. Históricamente, pero ya en la edad moderna, ya en nuestros días, podemos hablar de que la ética deja de estar influida por la religión. Y en la ilustración dice que la razón ve la razón como única fuente de conocimiento que apoya al individualismo un poco más adelante. Y que en 1724 al 1804 revela que el centro de la reflexión es el sujeto pensante, merced a las condiciones de su conciencia. Se da a sí mismo su propia ley moral, ya que el ser humano debe de ser responsable de sus actos y tiene conciencia de su deber que genera conocimiento.
Ejerce la acción y decide sobre ella. No es la adecuación de la razón a la verdad. Es generar aquellos conocimientos de las cosas. Dice que cuando generar conocimiento de las cosas es subjetivismo. Kant critica la razón pura con la razón práctica del juicio. En su ética formula también la forma que postula el deber para todos los hombres y la autonomía. El ser humano autónomo como ser activo, productor y libre de sus derechos. Podemos hablar acá también de Carlos Marx en el año de 1818 al 1883. Carlos Marx afirmaba que la moral cumple una función social que tiene un carácter de clase, por lo tanto, a cada clase social corresponde una moral peculiar, que es relativa mientras se busca una sociedad justa e igualitaria que surja de los cambios de una nueva moral para transformar las relaciones sociales que mantienen a la mayoría de los hombres humillados, explotados y abandonados. Bueno, hasta donde yo sé, podemos ver de que Carlos Marx pues hablaba acerca de, fue el escritor de un libro llamado El Capital, donde habla del capitalismo como un medio de explotación, de la explotación del hombre por el hombre, y que el hombre es humillado a través de las mismas, podemos decir, porque está estratificado en diferentes clases sociales, y sabemos que la clase desposeída es la clase obrera, ¿verdad? Ahí lo dice en el libro El Capital, en su obra. Luego también dice, pero aquí estamos hablando de la ética. Dice que es posible que nos falte mencionar y analizar otra fuente. También dice que el arte de la ética, señala Carlos Marx, será siempre el mismo desde la filosofía y la psicología y sociología, antropología, así como del derecho, la historia, la teología, la medicina y el estudio de la conducta humana en relación con los principios universales sobre los valores morales, el deber, la dignidad, la justicia y benevolencia del médico frente a sus pacientes y la sociedad. Cuando Carlos Marx habla sobre esto, es de que los médicos también tienen y están obligados a practicar ética, la ética profesional. Así cuando habla también de los médicos, ¿verdad? Así como también los sociólogos, los antropólogos, en el derecho, los abogados, ¿verdad? Deben de practicar la ética profesional. El psicólogo, imagínense, un psicólogo escucha a sus pacientes, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, esa terapia que él da a sus pacientes es algo propio, y esa información no debe pasar a otras personas. Por lo tanto, pues el psicólogo no debe de divulgar los podemos decir, los conocimientos o los problemas y traumas que tienen sus pacientes y divulgarlos a otras personas. Si lo hace, pues erra lo que es la ética, ¿verdad? Bueno, espero que comprendamos que
Todos nosotros los profesionales debemos de tener ética profesional, pero que al mismo tiempo tenemos que conocer sobre lo que son las normas y leyes a que nosotros estamos regulados por la ley. Vamos a presentar a Tomás Fass, nacido en 1920, un médico estadounidense. Antiguamente, cuando la religión era fuerte, la ciencia débil, el hombre confundía la magia con la medicina. Ahora, cuando la ciencia es fuerte y la religión débil, toma la medicina por magia. Bueno, y pues esto lo expresa, ¿verdad?, Tomás Fass, el cual pues es un médico estadounidense. Realmente muchas veces estuvo la medicina ligada a lo que es la magia, ¿verdad? Y allí podemos ver un error en lo que es la ética profesional y la medicina, ¿verdad? Bueno, esperamos que esta clase pues nos haya servido, más que todo conocer la historia de la ética, ¿verdad?, en los diferentes evolución histórica en el tiempo, ¿verdad?, a través de la Edad Media, la Edad Primitiva, Edad Media y la actual, y podemos ya tener un conocimiento de cómo se ha venido desarrollando la ética a través de la historia. Gracias por su amable atención y que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima clase. Gracias. Esperamos que podamos tomar apuntes de la información acerca de los filósofos, más que todo los planteamientos que cada uno hace y las fechas en las cuales pues desarrolló su teoría o sus planteamientos acerca de la época. Gracias por su amable atención y los veo en la próxima clase. Feliz día.